La apariencia engañosa. La historia comienza en una fría mañana en la ciudad. Bianca, con su elegancia característica, se arregla meticulosamente frente al espejo. Con una mirada tranquila y una sonrisa sutil, se ve como cualquier mujer exitosa y respetable. Su cabello perfectamente peinado, su maquillaje discreto y su traje impecable reflejan a una ejecutiva seria, alguien que no tiene tiempo para frivolidades. A primera vista, es simplemente una esposa dedicada y una profesional admirable. Sin embargo, detrás de esa apariencia perfecta se oculta un oscuro secreto. Bianca observa a Alberto, su esposo, prepararse para salir al trabajo. La rutina entre ellos es casi mecánica, sus palabras son cortas, apenas intercambian miradas. El matrimonio que alguna vez fue su refugio ha perdido su brillo, y el amor parece haber sido reemplazado por una cordialidad distante. Bianca sabe que Alberto está distraído, pero prefiere no preguntar. Ella también tiene sus propios secretos, y el más importante es su trabajo como asesina a sueldo. El teléfono de Bianca suena, y un mensaje cifrado le llega en el momento justo. Es de Eleazar, su contacto, quien le envía detalles de su próxima misión. Un leve brillo de emoción cruza sus ojos mientras lee la información. Su objetivo es Catalina Álvarez, una empresaria influyente en la ciudad. Conocida por sus tratos oscuros y su habilidad para manipular a las personas a su favor. Catalina ha acumulado muchos enemigos a lo largo de los años, y uno de ellos ha decidido que es momento de sacarla del juego. Bianca se siente intrigada. Catalina es una de las figuras más poderosas que le ha tocado eliminar. Esa tarde, Bianca se reúne con Eleazar en un discreto café de la ciudad. Él le entrega un expediente completo, con fotos, direcciones e información sobre la rutina de Catalina. Bianca revisa cada detalle con atención, registrando en su memoria cada movimiento, cada contacto, cada posible vulnerabilidad. Su mente fría y calculadora analiza la información mientras mantiene una conversación superficial con Eleazar, asegurándose de que nadie en el café pueda sospechar de lo que realmente están hablando. ¿Estás segura de que puedes manejarlo sola?, pregunta Eleazar, mirándola con cierta preocupación. Por supuesto, responde Bianca, con una confianza imperturbable. Catalina es una mujer inteligente, pero en algún momento todas se relajan, y ahí es donde aprovecho. Eleazar asiente, confiando en su profesionalismo. Sabe que Bianca tiene una reputación impecable en el negocio, que no falla en sus encargos y que, aunque parece distante, disfruta de la precisión que requiere cada misión. Cuando terminan la reunión, Bianca sale del café y se pierde entre la multitud de la ciudad, como una sombra elegante que nadie percibe. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Bianca estudia las fotografías de Catalina y sus movimientos. En una de las fotos, ve a Catalina junto a un hombre. Observa detenidamente, su rostro empieza a oscurecerse mientras la imagen toma un significado más doloroso. El hombre en la foto es Alberto, su esposo. La traición es evidente. La distancia y la frialdad entre ellos tienen una explicación que hasta ese momento no había querido ver. Catalina no solo es su próxima víctima, sino también la amante de su esposo. Con el corazón endurecido por el rencor, Bianca sonríe con una mezcla de ironía y satisfacción. La misión que antes era simplemente un trabajo, ahora es una cuestión personal. La próxima víctima. Bianca no pudo dormir en toda la noche. La revelación de que su próxima víctima, Catalina, es también la amante de su esposo había convertido su misión en algo más oscuro y profundamente personal. La frialdad con la que siempre había llevado a cabo sus encargos estaba teñida de dolor y rencor, emociones que había mantenido sepultadas por mucho tiempo. Con la primera luz del día, Bianca se miró en el espejo, intentando reprimir esa furia que burbujeaba dentro de ella. La asesina profesional debía prevalecer sobre la esposa traicionada, al menos por ahora. Esa mañana, después de prepararse con la misma elegancia de siempre, Bianca decidió poner en marcha su plan para infiltrarse en la vida de Catalina. Sabía que Catalina asistía con frecuencia a eventos sociales exclusivos, así que, aprovechando sus contactos en el mundo de la alta sociedad, consiguió una invitación para la gala benéfica de una importante organización. Catalina estaba en la lista de invitados y Bianca sabía que este evento sería el escenario perfecto para su primer acercamiento. Cuando llegó la noche, Bianca se enfundó en un elegante vestido negro que realzaba su figura y complementaba su mirada calculadora.
Su rostro mantenía esa máscara imperturbable que la hacía tan efectiva en su trabajo. Nadie sospecharía que esa mujer sofisticada y encantadora era capaz de tomar una vida sin remordimientos. Con paso firme, se dirigió a la gala, donde las luces y la música parecían crear el ambiente perfecto para lo que sería su primer encuentro con Catalina. En cuanto ingresó, Bianca localizó a su objetivo. Catalina estaba rodeada de empresarios y políticos, riendo con una seguridad que solo el poder y el dinero podían ofrecer. Al verla, Bianca sintió un nudo en el estómago. Esa mujer, que había usurpado su lugar en el corazón de Alberto, parecía tenerlo todo. Pero Bianca no iba a dejar que esa fachada de superioridad la intimidara. Para ella, Catalina no era más que una nueva misión, una presa que sería cazada en cuanto bajara la guardia. Bianca se acercó estratégicamente a un grupo de personas cercanas a Catalina, escuchando la conversación y esperando el momento adecuado para intervenir. Cuando Catalina comentó sobre su interés en apoyar la educación de mujeres jóvenes, Bianca aprovechó para unirse a la conversación. «Es admirable lo que haces, Catalina. Pocas personas en esta sala entienden la importancia de empoderar a las mujeres en todos los ámbitos», comentó Bianca con una sonrisa genuina. Catalina la miró, impresionada, y le devolvió la sonrisa. «Gracias, ¿y tú eres?» «Bianca». Le extendió la mano y Catalina la tomó, observándola con interés. «Trabajo en una fundación de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Quizá podamos colaborar en algún proyecto en el futuro». Los ojos de Catalina brillaron. Era claro que Bianca había captado su atención. La conexión entre ambas era instantánea, o al menos eso parecía. Bianca sentía una mezcla de satisfacción y desprecio mientras Catalina seguía hablando, sin tener idea de que estaba frente a su futura asesina. A lo largo de la noche, Bianca se mantuvo cerca de Catalina, ganándose su confianza poco a poco. Intercambiaron historias y opiniones sobre el trabajo filantrópico y el mundo empresarial, compartiendo risas y miradas cómplices. Bianca se dio cuenta de que Catalina no la veía como una amenaza, sino como una nueva aliada en sus proyectos sociales, y eso le daba una ventaja. Catalina era todo lo que Bianca despreciaba en una persona: arrogante, ambiciosa y manipuladora. Pero ahora, Bianca estaba decidida a utilizar cada uno de esos defectos en su contra. Mientras las horas pasaban, Bianca vio cómo Catalina miraba su teléfono con una sonrisa. Sabía lo que eso significaba. Probablemente, Alberto le había enviado un mensaje, una promesa de algún encuentro clandestino después del evento. La rabia de Bianca era evidente, pero supo disimularlo, manteniendo su expresión tranquila y su sonrisa intacta. Sabía que cada detalle que observaba esa noche le serviría para trazar el camino hacia la destrucción de Catalina. Antes de despedirse, Catalina le pidió a Bianca su número de teléfono, prometiendo que la contactaría para colaborar en algún proyecto. Bianca aceptó encantada, y en ese instante sintió que la red se estaba cerrando alrededor de su presa. Ahora tenía acceso directo a su vida, y eso le permitía controlarla desde dentro. Mientras Bianca dejaba el evento, miró una última vez a Catalina desde la distancia, sabiendo que había dado el primer paso hacia su objetivo. Esa mujer que parecía tenerlo todo no era más que su próxima víctima. Pero esta vez, Bianca no se conformaría con cumplir un encargo. Catalina iba a sufrir cada segundo, y su caída sería dolorosa y prolongada. Al salir a la fría noche, Bianca sintió una nueva motivación. Su trabajo, que siempre había sido una rutina controlada, se había convertido en algo mucho más personal. Y en el fondo, entendía que este encargo, más que un acto de venganza, sería su reivindicación. Entre el odio y la venganza. Los días siguientes a la gala, Bianca se sumergió en la vida de Catalina con una precisión meticulosa. Gracias a la conexión que había establecido en el evento, Catalina la recibió con los brazos abiertos, convencida de que había encontrado una aliada valiosa. Bianca, experta en manipulación, se convirtió en una amiga cercana para Catalina, escuchando sus anécdotas, compartiendo cafés y, con cada encuentro, profundizando en sus debilidades y secretos. Pero lo que impulsaba a Bianca no era el profesionalismo que solía guiarla en sus misiones. Esta vez, el odio y la venganza la consumían. Una tarde, mientras compartían una copa de vino en la terraza de un restaurante exclusivo, Catalina, sin saber la verdad, comenzó a abrirse a Bianca. Entre risas y comentarios sarcásticos sobre los hombres,
Catalina dejó entrever un detalle que Bianca esperaba. Hablaba de un alguien especial, un hombre casado que había traído emoción a su vida. Para Catalina, este amor clandestino era solo una aventura emocionante, un juego sin consecuencias. Bianca sintió su sangre hervir cuando Catalina confesó detalles de su relación con Alberto. Sin saber que Bianca era la esposa de su amante, Catalina detallaba sus encuentros en hoteles, las excusas que ambos inventaban para verse y la adrenalina que sentían al vivir en secreto. Bianca escuchaba, obligándose a mantener una sonrisa forzada mientras cada palabra se clavaba como un puñal en su orgullo y su corazón. Esa noche, al regresar a casa, Bianca enfrentó a Alberto. Durante años, había tolerado su frialdad, su indiferencia, convencida de que el matrimonio solo era una fachada para su propia vida secreta. Pero ahora, sabiendo que él la había traicionado con Catalina, todo adquirió una nueva perspectiva. El hombre que había estado a su lado por tanto tiempo no solo había destruido su confianza, sino que le había dado un motivo más para actuar. ¿Por qué me miras así?, preguntó Alberto, sin sospechar nada. Solo quería verte bien antes de que tu mundo se venga abajo, respondió Bianca en voz baja, su tono lleno de amargura. Alberto se rió, pensando que su esposa simplemente estaba de mal humor. Para él, Bianca siempre había sido la mujer perfecta, hermosa, discreta, sin exigir nada más allá de lo que él estaba dispuesto a dar. Jamás se le ocurriría que detrás de esa mirada calmada había un odio creciente, y mucho menos que su esposa llevaba una vida como asesina a sueldo. Al día siguiente, Bianca se dirigió a la oficina de Catalina para una reunión que ella misma había orquestado. La idea era poner en marcha un supuesto proyecto conjunto, algo que serviría como excusa para pasar más tiempo cerca de su enemiga. Catalina estaba encantada, confiada en que su nueva amiga le ayudaría a brillar aún más en el mundo social. Bianca, por su parte, aprovechaba cada momento para observarla, estudiarla y preparar su plan de venganza. A lo largo de las semanas, Bianca comenzó a enviarle mensajes anónimos a Catalina, haciéndola creer que alguien estaba observando sus movimientos. Los mensajes eran sutiles, pero efectivos, insinuaban que su romance secreto podría estar en peligro de ser descubierto. Catalina, al principio, no les dio importancia, pero poco a poco, la paranoia empezó a ganar terreno. Bianca disfrutaba viendo cómo la seguridad de Catalina se desmoronaba lentamente, como su aparente fortaleza se convertía en una mezcla de miedo y desesperación. Un día, Catalina la llamó, desesperada. ¿Has sentido alguna vez que alguien te sigue? Como si alguien supiera todo lo que haces. Bianca fingió preocupación, su voz llena de empatía. Catalina, ¿estás segura de que no es solo tu imaginación? A veces, la vida en la ciudad puede hacernos sentir perseguidas, pero no siempre es real. Quizá tienes razón, pero hay algo que no puedo explicar, murmuró Catalina, visiblemente perturbada. Bianca sabía que el miedo era el arma más poderosa. Al ver cómo Catalina empezaba a dudar de todo y de todos, una oscura satisfacción la invadió. No se trataba solo de hacerla sufrir, sino de destruirla desde adentro, de convertirla en una sombra de la mujer poderosa que alguna vez fue. A medida que Catalina caía en su trampa, Bianca experimentaba una sensación de poder que nunca antes había sentido. Esta misión no se trataba de dinero o de cumplir con un contrato, era personal. Y ese odio la impulsaba más que cualquier otra motivación en su vida. Las semanas pasaron, y la paranoia de Catalina crecía. Había cambiado sus rutinas, se volvió cautelosa y distante, incluso con Alberto. Bianca supo entonces que el momento de su venganza estaba cerca. Pero no era suficiente hacer que Catalina sintiera miedo, quería que todo se derrumbara alrededor de ella. Sabía que solo así podría saciar ese rencor que ardía en su interior. Una noche, mientras Catalina volvía sola a casa, encontró un sobre en la puerta. Dentro, había una foto, era ella con Alberto en uno de sus encuentros secretos. Junto a la foto, un mensaje en letras recortadas decía, «Tu tiempo se agota». Catalina quedó paralizada, con la sensación de que alguien estaba a punto de destruir su vida. Mientras tanto, Bianca, desde la oscuridad, observaba cómo Catalina desmoronarse. Entre el odio y la venganza, Bianca había comenzado a experimentar una paz extraña, una paz que solo una asesina con una misión personal podría entender. Y aunque Catalina aún no lo sabía, se había convertido en la próxima víctima,
en el objetivo más importante de Bianca: el juego de la seducción. Bianca sabía que, para destrozar a Catalina, no bastaba con el miedo y la amenaza, necesitaba entrar en su mente, manipular sus emociones y controlar sus decisiones. Para llevar a cabo su venganza de la manera más devastadora, debía aprovechar uno de los recursos en los que era experta: el juego de la seducción. Este capítulo en su plan implicaba no solo ganarse la confianza de Catalina, sino también convertirse en su confidente y, con el tiempo, en alguien indispensable para ella. Para lograrlo, Bianca decidió acercarse aún más a Catalina en un ámbito diferente, uno que hiciera surgir una complicidad más profunda. Sabía que Catalina, como muchas personas en la alta sociedad, apreciaba una buena copa de vino y las conversaciones nocturnas, donde las máscaras se caen y los secretos salen a la superficie. Aprovechando este interés, la invitó a una cata de vinos en un lugar elegante y discreto. Catalina aceptó encantada, ignorante de que cada gesto y palabra de Bianca formaba parte de un plan calculado. La noche de la cata, Bianca eligió un vestido rojo que combinaba elegancia y provocación, una elección que no era casual. Sabía que Catalina estaba acostumbrada a tener el control en sus relaciones, pero también sospechaba que, en su interior, tenía la necesidad de sentirse deslumbrada y vulnerable. Bianca se propuso llenar ese vacío. Durante la cata, entre risas y susurros, comenzaron a surgir temas más íntimos. Bianca escuchaba con una atención envolvente, captando cada detalle de las inseguridades de Catalina. Catalina, sintiendo que estaba en un ambiente seguro, le confesó su temor de que su aventura con Alberto pudiera ser descubierta. Bianca, haciendo gala de una habilidad actoral impecable, fingió comprensión y apoyo. «Entiendo lo que sientes», murmuró Bianca, acercándose lo justo para que sus ojos se cruzaran en una mirada sostenida. A veces, las decisiones que tomamos nos llevan a situaciones complicadas, pero son esas mismas decisiones las que nos definen. Catalina, atrapada en la mirada de Bianca, asintió con una sonrisa trémula. Por un instante, Bianca percibió una debilidad en ella, una necesidad de ser comprendida, de ser aceptada, que le resultó patética y, al mismo tiempo, útil. Catalina no sospechaba que cada palabra de consuelo que recibía era parte de una trampa diseñada para su destrucción. Mientras la noche avanzaba, Bianca comenzó a jugar con pequeños gestos que Catalina notaba cada vez más. Una sonrisa misteriosa aquí, un roce intencionado allí. Poco a poco, la asesina a sueldo estaba llevando a Catalina hacia un lugar emocionalmente vulnerable, donde el control de su vida parecía difuminarse. El ambiente era propicio para alimentar la tensión, y Bianca era experta en mantener el equilibrio justo entre la cercanía y el misterio. Catalina, ¿alguna vez has sentido que tu vida te pertenece a medias? Que haces lo que otros esperan de ti, pero no siempre lo que tú deseas. Bianca dejó la frase en el aire, como una provocación. Catalina la miró, sorprendida, y algo en sus ojos cambió. La seguridad que solía mostrar se transformó en una vulnerabilidad palpable. A veces siento que vivo una vida que ni siquiera sé si me pertenece, confesó, casi en un susurro. Busco emociones, algo que me haga sentir viva, pero a veces creo que me he perdido en el camino. Bianca ocultó su satisfacción, pues sabía que acababa de dar un paso decisivo en su plan. Catalina estaba revelando sus dudas, sus debilidades, y la conexión que creía tener con Bianca solo la hacía más dependiente. Para Bianca, esta era la ventaja definitiva. Catalina, al percibirla como una amiga o incluso algo más, jamás sospecharía de sus verdaderas intenciones. Los días siguientes, Bianca continuó tejiendo su red. Aprovechaba cada oportunidad para intensificar el juego de la seducción, haciendo que Catalina sintiera una atracción que la desconcertaba. En cada encuentro, Bianca soltaba insinuaciones ambiguas, frases que podían interpretarse como coqueteos o como meras muestras de amistad. Esto mantenía a Catalina en un estado de confusión y vulnerabilidad, algo que Bianca explotaba con maestría. Catalina, acostumbrada a dominar las relaciones, se sorprendía cada vez más al descubrir que sus pensamientos volvían constantemente a Bianca. Se sentía intrigada, incluso atraída de una manera que nunca había experimentado antes. Bianca era para ella una figura enigmática, alguien que la comprendía profundamente y que, al mismo tiempo, parecía estar siempre fuera de su alcance. La estrategia de Bianca iba más allá de la simple manipulación.
Quería que Catalina se sintiera tan conectada a ella que, al final, la verdad resultara devastadora. Mientras su enemiga se entregaba a esa falsa amistad, Bianca la iba alejando de Alberto de manera sutil. Catalina empezaba a perder el interés en su amante y a concentrarse en la relación con Bianca, quien se había convertido en el centro de su vida. Finalmente, una noche, mientras compartían una cena privada, Catalina se atrevió a expresar lo que sentía. Bianca, desde que te conozco, siento algo extraño, como si tú fueras la única persona que realmente me entiende. Catalina tomó su mano, y Bianca, sin perder la compostura, le sonrió de manera enigmática. Es solo el comienzo, Catalina, susurró Bianca, dejando caer su voz con un toque de misterio. Catalina, atrapada en ese juego de seducción que ya no comprendía, sintió que estaba ante algo mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. Lo que Catalina no sabía es que estaba siendo conducida por el odio y la venganza de la mujer que tenía frente a ella. Bianca la había convertido en una pieza más de su estrategia, en un peón que solo ella sabía mover. El juego de la seducción estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y cuando Catalina descubriera la verdad, su mundo colapsaría de una forma irreversible. Bianca, mientras tanto, se deleitaba en la tensión de cada momento. Sabía que el tiempo de Catalina se agotaba, y el final que tenía en mente era uno que Catalina nunca podría imaginar. Un pasado oscuro. El juego de la seducción avanzaba con precisión y, mientras Catalina caía cada vez más en la red que Bianca había tejido, Bianca comenzó a tener visiones de su propio pasado. Recuerdos que normalmente se esforzaba en reprimir. Algo en esta venganza le estaba haciendo revivir viejas heridas y traumas que creía haber superado. Era como si cada paso que daba la arrastrara más hacia las sombras de un pasado que prefería olvidar. Esa noche, mientras revisaba los archivos que había recopilado sobre Catalina, Bianca encontró algo inesperado. Era una foto antigua, algo amarillenta y desgastada, que la mostraba a ella misma, pero de joven, rodeada de figuras que había dejado atrás. Su infancia y adolescencia estuvieron llenas de abandono, violencia y traiciones. Creció en un ambiente hostil, obligada a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Recordaba a su madre, una mujer hermosa y manipuladora, que también fue la amante de hombres casados y que, finalmente, la abandonó cuando era una niña. La traición de Catalina le recordaba el desprecio que siempre había sentido hacia esas mujeres que descomponían la vida de los demás. Bianca se dejó llevar por la nostalgia, y en su mente comenzó a recrear escenas de aquellos días. Recordó a su padre, un hombre distante que la culpaba por los fracasos de su matrimonio y descargaba sobre ella sus frustraciones. Desde entonces, aprendió que para sobrevivir tenía que endurecerse y desconfiar de todos. Esa falta de amor y protección la convirtió en una mujer fría, alguien que podía amar solo superficialmente y que nunca confiaba plenamente en nadie. El dolor de su pasado la llevó a convertirse en asesina, pues para ella, la vida era simplemente un juego de poder y supervivencia. Sin embargo, ese pasado la atormentaba. Sentía que su madre había sido la causa de todo el dolor que le había tocado vivir, y ahora proyectaba ese rencor en Catalina, a quien veía como una versión de la mujer que la abandonó. Aunque sabía que su venganza estaba destinada a castigar a Catalina y a su esposo, la verdad era que cada paso también era una forma de ajustar cuentas con su propio pasado. Esta misión era más que un simple trabajo, era una redención personal. Los días siguientes, Bianca siguió interpretando su papel de amiga y confidente, pero ahora con un rencor oculto que se tornaba casi personal. Cada palabra que Catalina decía sobre su aventura con Alberto, cada risa y suspiro, encendía en Bianca una ira cada vez más profunda. Sentía que, al destruir a Catalina, tal vez, podría destruir ese dolor que había cargado desde la niñez. Pero a medida que su plan avanzaba, esos recuerdos seguían emergiendo y se volvían cada vez más vívidos. Decidió regresar al lugar donde había crecido, un barrio marginal donde aún se alzaban las sombras de su juventud. Quería enfrentarse a esos recuerdos de una vez por todas. Caminó por las calles abandonadas, visitó los lugares que alguna vez fueron su refugio y sus prisiones, y finalmente llegó a la casa que compartió con su madre. La vieja casa estaba abandonada, con ventanas rotas y paredes agrietadas. Sin embargo, para Bianca, seguía siendo el lugar donde nació su odio hacia las mujeres como Catalina. Recorriendo el lugar, Bianca sintió como los sentimientos reprimidos afloraban con fuerza.
Recordó cómo deseó una familia que nunca tuvo, y como el único amor que conoció fue el propio, el que tuvo que cultivar entre las ruinas de una infancia robada. Todo este rencor era su motivación para convertirse en lo que era, la asesina perfecta, alguien sin emociones y sin compasión. Sin embargo, sabía que esta venganza sería diferente. Catalina había despertado viejas heridas, y aunque no lo admitiera, sentía que estaba peleando con los fantasmas de su propio pasado. En su último recorrido por la casa, encontró una carta oculta en una grieta de la pared. La caligrafía era inconfundible, era de su madre, dirigida a ella. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. La carta revelaba un secreto que Bianca nunca imaginó. Su madre había intentado buscarla años después de abandonarla, pero había sido amenazada por un hombre que Bianca conocía bien. Alguien que había formado parte de su vida y que creía muerto. Aquello la desconcertó y añadió una nueva capa de furia y dolor a su misión. Ahora, no solo tenía un motivo de venganza contra Catalina y Alberto, sino que también tenía un enigma por resolver, uno que podría ser incluso más oscuro que la traición de su esposo. Esa noche, mientras contemplaba la carta y volvía a la ciudad, Bianca comprendió que su misión de venganza era más personal de lo que había admitido. Esta vez, no se trataba solo de Catalina, sino de limpiar las cicatrices de un pasado oscuro y enfrentar a los fantasmas que aún la atormentaban. El plan maquiavélico. De vuelta en la ciudad, Bianca estaba decidida a culminar su venganza con precisión quirúrgica. La carta que había descubierto en la vieja casa no solo había revelado dolorosos secretos sobre su madre y su pasado, sino que también había encendido en ella una furia calculada. Catalina y Alberto pagarían el precio de sus traiciones, pero esta vez, Bianca no se conformaría con un simple asesinato. Su plan era mucho más complejo. Destruiría sus vidas pieza por pieza, llevándolos al borde de la desesperación antes de ejecutar el golpe final. Para empezar, Bianca diseñó una estrategia en la que Catalina y Alberto se enredarían mutuamente en una trampa sin escapatoria. Sabía que Alberto estaba ocultando varios secretos financieros, incluyendo fondos ilegales y conexiones con empresarios corruptos que podían hundir su carrera si llegaban a la luz pública. Así, Bianca se propuso manipular esta situación para que cada movimiento de ambos los condujera a un callejón sin salida. Durante las siguientes semanas, Bianca, haciéndose pasar por una amiga leal, comenzó a trabajar desde la sombra para minar la confianza entre Catalina y Alberto. Con habilidad, dejó pequeñas pistas en los lugares correctos para que Catalina sospechara que Alberto le ocultaba algo importante. Al mismo tiempo, manipuló la información de modo que Alberto comenzara a creer que Catalina estaba siendo desleal en más de un aspecto de su vida. El primer paso en su plan maquiavélico fue acercarse al círculo social de Alberto y crear rumores sutiles sobre Catalina. Logró obtener fotografías y mensajes que sugirieran que Catalina mantenía una relación secreta con otro hombre, alguien con quien Alberto podría sentir que su esposa lo estaba traicionando. Alberto, paranoico, comenzó a interrogar a Catalina de manera indirecta, y ésta, al percibir el cambio en su comportamiento, acudía cada vez más a Bianca en busca de consuelo. Bianca, hábil y astuta, aprovechaba cada ocasión para alimentar las dudas en la mente de Catalina. Le insinuaba que Alberto podría estar escondiendo algo grave y que ella, como amiga, podía investigar más a fondo si así lo deseaba. Catalina, ya en un estado de confusión y desconcierto, aceptó la propuesta de Bianca, ignorante de que estaba cayendo en una trampa diseñada exclusivamente para su ruina. El segundo paso del plan fue manipular las cuentas bancarias de Alberto. A través de contactos y sus propias habilidades, Bianca consiguió crear transferencias y depósitos a nombre de Catalina en cuentas dudosas. Estas transacciones parecían provenientes de actividades ilegales y simulaban que Catalina tenía una conexión directa con los negocios turbios de Alberto. Bianca sabía que, si Alberto llegaba a enterarse de estas cuentas, el conflicto entre ambos estallaría y provocaría el caos que necesitaba para hacer su siguiente movimiento. Luego, utilizando sus habilidades como asesina a sueldo, Bianca contactó a un conocido dentro del bajo mundo para filtrar la información de estas cuentas a uno de los rivales de Alberto. Esto desató una serie de amenazas y advertencias hacia él y, en cuestión de días, su reputación en la industria comenzó a tambalearse. Alberto no entendía cómo todo se había salido de control tan rápidamente. Se sentía atrapado en un torbellino de problemas que solo parecían empeorar cada día, y Catalina, en medio de toda esta tormenta, comenzaba a sospechar que Alberto había traído estos peligros a su vida.
Mientras tanto, Bianca mantenía una fachada impecable, apoyando a Catalina y brindándole todo el apoyo emocional que necesitaba. Catalina, sintiéndose cada vez más asfixiada y desconfiada de su esposo, acudía a Bianca con la esperanza de encontrar una amiga confiable en la cual apoyarse. Sin embargo, Bianca, con cada conversación, no hacía más que ahondar en sus dudas y temores. Cuando Alberto finalmente confrontó a Catalina sobre las cuentas y las transacciones sospechosas, el enfrentamiento entre ambos fue explosivo. Catalina, que ignoraba por completo la existencia de dichas cuentas, se defendió con vehemencia, pero Alberto, ya lleno de paranoia, no creyó en sus palabras. Bianca sabía que este enfrentamiento sería el clímax de su plan. Satisfecha, contemplaba cómo su elaborada trampa cobraba forma. Sin embargo, el plan de Bianca tenía una última fase. Sabía que Catalina, en su desesperación, buscaría respuestas desesperadas. Con esto en mente, Bianca preparó un sobre con documentos falsos que revelaban que Alberto había estado planeando transferir todo su dinero a una cuenta en el extranjero para luego abandonarla. Esa noche, dejó el sobre en el buzón de Catalina, asegurándose de que sería lo último que vería antes de tomar una decisión definitiva sobre su relación con Alberto. El efecto fue devastador. Catalina, convencida de la traición de Alberto, decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Bianca, al verla completamente manipulada y al borde del abismo, sintió una satisfacción que iba más allá de lo profesional. Su venganza no solo estaba tomando forma, se había convertido en un arte, una obra maestra de engaños y manipulaciones que conduciría a Catalina y Alberto a la autodestrucción. Finalmente, todo estaba listo para el golpe final. El encuentro fatal. Catalina, atrapada en una maraña de dudas, traiciones y sospechas, estaba al borde de la desesperación. Después de descubrir los documentos que sugerían que Alberto planeaba abandonarla y robarle todo, sintió que su mundo se venía abajo. Esa noche, los pensamientos se agolparon en su mente, y su única salida parecía ser un enfrentamiento definitivo con Alberto. Bianca, siempre presente en los momentos críticos, le escuchaba pacientemente, ofreciéndole apoyo y sugiriéndole que era momento de aclarar las cosas, sin revelar que precisamente ella había orquestado este encuentro fatal. Catalina envió un mensaje a Alberto, pidiéndole que se reunieran en un lugar apartado, un sitio que había sido especial para ellos en los primeros años de su matrimonio. Alberto, aún confundido y preocupado por todo lo que estaba sucediendo, accedió. Sentía que debía enfrentar a Catalina de una vez y aclarar lo que fuera necesario. La tensión entre ambos había alcanzado un punto de no retorno. El lugar elegido era una cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con una vista imponente del lago. Ese espacio, que alguna vez representó momentos de paz y amor, ahora iba a ser testigo de una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Catalina llegó primero, cargando con la mezcla de rabia y dolor que Bianca había cultivado en ella. La noche era fría, y el viento susurraba entre los árboles, aumentando la tensión en el ambiente. Bianca, por supuesto, había seguido los movimientos de ambos sin que lo supieran, esperando en las sombras, lista para intervenir cuando el momento fuera perfecto. Alberto llegó minutos después, con el rostro tenso y agotado. No había tenido paz en semanas, y esta reunión era lo último que necesitaba para resolver el caos que invadía su vida. Al encontrarse frente a Catalina, intentó mantenerse sereno, pero el peso de las acusaciones, las amenazas externas y la desconfianza eran demasiado. Catalina no tardó en confrontarlo, mostrándole los documentos y exigiendo explicaciones sobre las cuentas y las supuestas transferencias al extranjero. La discusión fue escalando, y los gritos resonaban en la cabaña vacía. Entre recriminaciones, Alberto intentó defenderse, pero Catalina estaba convencida de que él había tramado todo para dejarla sin nada. A medida que la discusión se intensificaba, Bianca, que se mantenía oculta cerca de la cabaña, observaba con una calma inquietante. Había previsto cada palabra, cada acusación, cada reacción. Lo que sucediera después dependía de los propios impulsos de Alberto y Catalina, y ella no necesitaba intervenir, todavía. Finalmente, entre lágrimas de rabia, Catalina confesó lo que había guardado durante días, que sabía sobre sus infidelidades, que conocía a su amante y que estaba dispuesta a todo para no dejarse humillar. La furia de Catalina lo desconcertó, y en un acto de desesperación, Alberto reveló algo que Bianca no esperaba.
Dijo que Catalina también tenía sus propios secretos y que él, aunque aún la amaba, había descubierto algo oscuro de su pasado, algo que la volvía tan culpable como él en esta historia. Esta confesión congeló a Bianca, que escuchaba desde fuera. ¿Podría ser que Catalina también tuviera un pasado tan turbio como el suyo? Mientras la pareja seguía discutiendo, Bianca comenzó a procesar esta nueva información, intentando ajustar su plan a este giro inesperado. Catalina y Alberto parecían atrapados en un juego de traiciones cruzadas, y ella estaba a punto de presenciar una verdad oculta que tal vez había pasado por alto. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando Catalina, en un impulso de furia, empujó a Alberto hacia la pared, exigiéndole que confesara todo, que le dijera con quién había estado traicionándola. La tensión alcanzó tal punto que parecía que la violencia física estaba a punto de estallar. Sin embargo, justo cuando el enfrentamiento parecía tomar un giro incontrolable, Bianca decidió entrar en escena, apareciendo en la puerta de la cabaña. La presencia de Bianca sorprendió a ambos. Catalina, atónita, preguntó cómo había llegado hasta allí y Alberto, aún más desconcertado, se limitó a mirarla con una mezcla de incredulidad y suspicacia. Bianca, en cambio, mantenía una expresión fría y calculada, como si todo aquello fuera exactamente lo que había planeado. En un tono calmado y sombrío, Bianca empezó a revelar la verdad. Les contó que había sabido sobre su relación desde hacía tiempo, y que había manipulado cada paso de esa noche para llevarlos a este enfrentamiento final. Con una sonrisa helada, les confesó que su intención nunca fue solo matar a Catalina, sino destruirlo psicológica y emocionalmente, como ellos le habían hecho a ella. Catalina y Alberto quedaron paralizados al darse cuenta de que habían sido títeres en un juego de venganza cuidadosamente planeado. Pero antes de que pudieran reaccionar, Bianca reveló otro secreto. Catalina no solo era la amante de Alberto, sino que era la mujer que había destruido su infancia. Años atrás, Catalina había sido cómplice de alguien que había hecho daño a su madre, y ahora Bianca tenía la oportunidad de vengarse por todo el dolor acumulado en su vida. Con la tensión en su punto máximo, Bianca dejó caer la última bomba. El destino de Catalina y Alberto estaba en sus manos, y solo ella decidiría si vivían o morían. La pareja, completamente desarmada y rota, supo entonces que estaban a merced de una asesina con motivos personales y profundos. En esa cabaña, bajo la mirada fría de Bianca, el encuentro fatal se consumó, y los gritos de ambos resonaron entre los árboles del bosque, enredándose con la brisa de una noche que nunca olvidarían. Bianca, por fin, sentía que su venganza estaba completa. La caída. Con los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles, Bianca observaba desde la distancia el amanecer sobre la cabaña. Había dejado a Catalina y a Alberto destrozados, física y emocionalmente, en ese lugar donde alguna vez compartieron recuerdos felices. Para ellos, esa cabaña se había convertido en una trampa mortal, y para Bianca, en el escenario perfecto de su venganza. Después del enfrentamiento, Alberto y Catalina apenas podían mirarse. Sabían que Bianca había calculado todo al detalle, y el peso de sus propios secretos los aplastaba. Sin embargo, lo que desconocían era que Bianca tenía más planes en marcha para asegurarse de que la caída de ambos fuera tan humillante y dolorosa como posible. Esa misma mañana, Bianca regresó a la ciudad y se dirigió a la oficina de Alberto. Antes de su reunión con él y Catalina, había preparado un archivo digital con evidencia detallada de los negocios ilegales de Alberto, transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales, contratos con nombres falsos y su relación con varios empresarios corruptos. Este archivo estaba listo para ser enviado a las autoridades, la prensa y a sus competidores, quienes aprovecharían cualquier oportunidad para destruirlo. Todo lo que necesitaba era un simple clic. A las pocas horas, la noticia de las actividades ilícitas de Alberto estalló en todos los medios. Artículos sobre la red de corrupción que lideraba comenzaron a circular en Internet y la televisión, dañando irremediablemente su reputación. Alberto, ahora acusado públicamente, se convirtió en blanco de una investigación federal. Pronto, su casa fue allanada, sus cuentas congeladas y las personas que alguna vez fueron sus aliados le dieron la espalda. Catalina, mientras tanto, también recibió su parte del castigo. Bianca había enviado fotos y documentos a varias de sus amigas y familiares, revelando sus infidelidades y su relación tóxica con Alberto.
La gente a su alrededor comenzó a juzgarla, y se sintió completamente aislada, hundiéndose en la vergüenza y el desprecio de su círculo social. Todo lo que había construido, cada máscara que había usado para mantener su imagen, se derrumbaba frente a ella. Pero eso no era suficiente para Bianca. Sabía que Catalina aún tenía un último bastión de poder y reputación en el mundo empresarial. Así que, como golpe final, Bianca manipuló los registros de la empresa en la que Catalina trabajaba, enviando pruebas de que ella también había estado involucrada en prácticas fraudulentas junto a Alberto. En cuestión de días, Catalina perdió su empleo, y los rumores de su implicación en crímenes financieros se esparcieron rápidamente, cerrando todas las puertas que alguna vez se le abrieron. Alberto y Catalina se encontraban ahora en el mismo nivel de desesperación. Su vida entera estaba hecha añicos, y cada uno culpaba al otro por la situación en la que se encontraban. Su relación, ya deteriorada, se volvió insoportable, y los dos se sumergieron en una espiral de odio y recriminaciones. Lo que alguna vez fue un romance prohibido y apasionado se había transformado en una pesadilla de la que ninguno de los dos podía escapar. Mientras tanto, Bianca observaba desde las sombras, satisfecha de que su plan se desarrollara a la perfección. Había destruido la vida de su esposo y la de Catalina, y ahora ambos pagarían por sus pecados. Bianca no sentía culpa ni remordimiento, al contrario, se sentía poderosa, como si hubiera recuperado el control que alguna vez le arrebataron. Sin embargo, en su sed de venganza, Bianca no había previsto que alguien más estuviera siguiéndole la pista. Uno de los antiguos socios de Alberto, que también se vio afectado por las revelaciones de corrupción, comenzó a investigar quién estaba detrás de la filtración de información. Las pistas lo llevaron a descubrir algunos detalles que apuntaban hacia Bianca. El hombre, sediento de venganza y tratando de salvar su propio pellejo, tomó la decisión de entregar la evidencia a las autoridades, revelando la implicación de Bianca en la manipulación de documentos y la divulgación de información confidencial. La caída de Alberto y Catalina, que había parecido perfecta y meticulosamente planeada, empezó a convertirse en un boomerang para Bianca. Los medios comenzaron a indagar en su vida, y su doble identidad como asesina a sueldo comenzó a salir a la luz. Pronto, no solo Alberto y Catalina estaban siendo investigados, Bianca también se vio atrapada en el centro de una red de secretos expuesta al público. A pesar de su habilidad para manipular y planear, Bianca se encontraba ahora en una situación crítica. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos, y su vida secreta estaba en riesgo de ser completamente revelada. Las autoridades comenzaron a hacerle preguntas y los rumores sobre su implicación en actividades ilegales crecían día a día. Bianca, que había dedicado años a mantener una vida intachable mientras llevaba una carrera en la sombra, se encontraba ahora en una posición extremadamente vulnerable. Con la presión y el acoso constante, Bianca debía tomar una decisión: enfrentarse a las consecuencias de sus acciones o desaparecer por completo y dejar atrás todo. Sabía que su plan de venganza había sido perfecto, pero en su ambición, había olvidado algo esencial: la venganza siempre tiene un precio, y tarde o temprano, ese precio debía pagarse. Mientras la ciudad hablaba sobre el escándalo de corrupción, Bianca se preparaba para lo que sabía que sería el último acto de su vida tal como la conocía. La última jugada. Bianca sabía que la red que había tejido en torno a Alberto y Catalina se estaba cerrando sobre ella misma. Las autoridades estaban tras sus pasos. Los medios no dejaban de especular sobre la misteriosa mujer detrás de la caída del empresario, y sus contactos del bajo mundo ya no eran de fiar. Pero Bianca no era de las que se rendían. Decidida a tomar el control una última vez, elaboró un plan que no solo cerraría el ciclo de su venganza, sino que le permitiría desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, Bianca visitó a uno de sus viejos aliados, un falsificador y experto en identidades. Con su ayuda, podría crear una nueva vida lejos de esa ciudad, lejos de los recuerdos y las traiciones. Él le proveyó una nueva identidad y un pasaporte falso, pero sabía que su salida debía ser impecable, calculada hasta el último detalle. Antes de marcharse, decidió dejar una última huella, una que acabara con la vida de Alberto y Catalina de forma definitiva. Desde su escondite temporal, envió un mensaje anónimo a ambos, citándolos en una dirección abandonada al sur de la ciudad. El mensaje era lo suficientemente ambiguo como para que ambos creyeran que el otro les había citado, dejándolos en un estado de confusión, pero también de expectativa. Bianca sabía que ambos asistirían,
incapaces de resistirse a confrontarse una última vez. Catalina llegó primero al sitio, una fábrica abandonada, con paredes descascaradas y ventanas rotas, iluminadas solo por la luz fría de una farola solitaria. Los ecos de sus pasos resonaban en la vasta y vacía estructura, y la tensión en el aire era casi palpable. Alberto llegó poco después, alertado por los rumores de que Catalina podría estar dispuesta a exponer aún más secretos suyos si no se enfrentaba a ella. Ambos se miraron, llenos de resentimiento y rabia, pero también de desesperación. Cuando estaban a punto de intercambiar palabras, las luces del lugar parpadearon y una voz se proyectó desde un pequeño altavoz colocado en la esquina de la sala, haciendo que sus cuerpos se tensaran de inmediato. La voz, fría y calculadora, era inconfundible, era Bianca, quien, a través de una grabación, revelaba cada uno de sus movimientos, sus traiciones y el verdadero alcance de su venganza. ¿Pensaban que esto era solo el final de su historia? No. Esto es solo el principio de su caída, decía la voz de Bianca en la grabación, mientras una mezcla de ira y confusión se apoderaba de ellos. La grabación continuó detallando cómo los había manipulado, cómo había expuesto sus secretos y planeado cada paso de su destrucción. Pero lo que seguía era aún más inquietante. A través de la grabación, Bianca confesaba los actos más oscuros de ambos, señalándolos como los responsables de la corrupción y del desfalco, y asegurándose de que todas las pruebas de sus delitos estaban listas para ser entregadas a la policía. Incluso el pasado oculto de Catalina, vinculado a actividades turbias en su juventud, era parte de la confesión. No quedaba duda de que Bianca había expuesto sus vidas y sus secretos más oscuros, dejándolos completamente desprotegidos. En ese momento, ambos comprendieron que Bianca no planeaba detenerse ahí. Una serie de pequeños dispositivos instalados estratégicamente alrededor de la fábrica comenzó a parpadear. Era el toque final de su plan. Bianca había dispuesto una trampa explosiva en el edificio, sellando su destino. En una mezcla de terror y desesperación, Alberto y Catalina intentaron encontrar una salida, pero las puertas estaban cerradas, y las ventanas eran inaccesibles. Desde la distancia, Bianca observaba cómo la fábrica estallaba en llamas, un espectáculo de fuego y destrucción que simbolizaba el final de su historia con ellos. Aquel lugar desmoronándose era su forma de borrar cada vestigio de sus vidas pasadas. En el fondo, sabía que su venganza había alcanzado su cúspide y que, aunque los había destruido, también había dejado atrás un trozo de su propia humanidad. Sin embargo, Bianca no tenía tiempo para remordimientos. Al amanecer, subió a un tren con su nueva identidad, dejando la ciudad, sus cicatrices y su historia atrás. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había ganado la partida final. Aunque en el fondo de su mente, la soledad y el vacío la acechaban, avanzó sin mirar atrás. En esa nueva vida, nadie la conocía como la mujer que llevó una doble vida ni como la vengadora de su propio sufrimiento. Era solo una sombra, una leyenda urbana de la ciudad, un nombre en las noticias que, con el tiempo, quedaría en el olvido. Bianca había triunfado, pero, en el fondo, también había pagado el precio más alto, perderse a sí misma. La asesina perfecta desapareció, y con ella, la mujer que una vez buscó justicia en una vida de secretos y oscuridad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.